Binoculares, igual puede ser a una superficie, esta, le estoy haciendo un close-up. Entonces, otro acercamiento. Bien, esta estoy considerando que es una superficie tan lisa como el pizarrón. Y que posiblemente haya hasta fricción, pero tan pequeña que es despreciable. Entonces, hay una letra que identifica esto es coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción varía de 0 a 1. Si esto es aproximadamente 0, quiere decir que hay ausencia o no hay fricción. Ausencia de fricción. Así que cuando hay una superficie demasiado lisa, puedo tener valores como de 0.10, 0.15, 0.09, o sea, son superficies muy lisas. Pero cuando yo tengo superficies muy rugosas, el coeficiente de fricción se acerca, lo voy a poner así, aproximadamente a 1. Hay muchísima fricción, puede ser 0.9, 0.8, 0.75, etc. Si hay fricción que tenga 1, inclusive hay superficies que a propósito le provocan que haya mucha más fricción que de lo normal. Pero ya son superficies muy trabajadas. Por ejemplo, Sí, las que se llaman así. Sí, claro. Pero hay pistas de carreras de autos que tienen una superficie con mucha presión, sobre todo se utilizan cuando son carreras de autos de Fórmula 1. Sí, la pista del Tarzán es otro ejemplo para, aparte de que es amortigua, no permite resbalarse, porque el cemento cuando lo agitan mucho, mueve y con el plástico de los tenis, a veces hay tenis que no son tenis de correr. Los tenis que son buenos son esos que tienen figuritas en la parte de abajo, como las llantas de los coches. Mientras más figuras tenga, ¿por qué será que la llanta del coche, cuando ya está lista, cuando ya no tiene esas figuras, hay que cambiarla? Porque a la hora no tiene agarre. Agarre significa presión, ¿verdad? Y es más, imagínate con una llanta super lista, un día lluvioso, derrapas y lo que tú quieres es detenerte por evitar un accidente o por evitar la propiedad, ¿no? Bueno, entonces, hay situaciones en las que nosotros necesitamos que exista la presión. Por ejemplo, para los minusválidos, esas ramas que ponen, pues se ven que le ponen estas figuritas o les ponen su motorcito para que sea muy rugosa. A la hora que vayan a bajar, sobre todo, pues no se resbalan, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué otra cosa? O sea, hay veces que necesitamos que aparezca la fricción. Por ejemplo, un vehículo tiene que tener muy buenas llantas para que cuando frene, pues frene bien, no derrape. Hay veces que necesitamos evitar la fricción, ¿verdad? Por ejemplo, de las máquinas estas, bueno, dentro de los relojes, las maquinitas estas, entre ellas hay fricción. Y mientras más fricción hay más desgaste y hay que cambiar tiempo. Entonces, a veces es bueno tener fricción, a veces no. Depende del uso de lo que se necesite. Bien, entonces, el coeficiente de fricción solamente me indica qué tan rugoso o qué tan liso es ese suelo. Y para que yo calcule que la fuerza de fricción, debo de multiplicar ese coeficiente por el valor de la fuerza normal. Esta es una de las fórmulas que se va a mostrar. Y yo diría que es la única, porque las demás deben ser a partir
no tiene fórmula para calcularse. Esta, masa por gravedad. Fuerza de presión, ahí la tiene. Fuerza normal, no hay una fórmula para calcularlo. Claro, podría decir, bueno, de aquí, siempre y cuando yo conozca el valor de la fricción, conozca el coeficiente y pueda expresar la diferencia. Esta se puede calcular haciendo estas dos ecuaciones. El valor de la tensión, pues igual. Bueno, ¿qué otra cosa para que ya podemos empezar a hacer el problema? Creo que ya está todo. Todas las fuerzas que participan. En el diagrama de cuerpo libre no puedo dibujar nada que no sea fuerza. No puedo meter allá velocidades, no puedo meter allá aceleración, no puedo hacerlo. Debe de tener exclusivamente puras fuerzas el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Bien. Ahora sí, vamos a comenzar a resolver problemas.